Señoras y señores, damos inicio a la ceremonia de clausura de la Semana Nacional de Transparencia 2020. Nos acompañan Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, las comisionadas y los comisionados del INAI, Adrián Alcalá Méndez, Norma Julieta del Río Venegas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendo Evgeny Monterrey Chepov, Josefina Román Vergara y Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente. También damos la bienvenida a comisionadas y comisionados de órganos garantes integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Solicitamos a la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena sea tan amable de dirigirnos su mensaje. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señora Secretaria de Gobernación, muy buenas tardes. Compañeras y compañeros comisionados y a todas las personas que nos siguen a través de las redes que se logran conectar en estas nuevas tecnologías y en estos nuevos tiempos. Antes de finalizar las actividades de la Semana Nacional de Transparencia 2020, externo también mi gratitud a los 72 ponentes, a los 9 moderadores y moderadoras de los paneles, así como a las y los presentadores de las conferencias magistrales. De igual forma, agradezco a las 18 comisionadas y comisionados de los organismos garantes, incluyendo desde luego el INAI, que participaron en diferentes formas en esta Semana Nacional de Transparencia. Saludo especialmente al comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas, a mis compañeras Josefina Román Vergara, Norma Julieta del Río Venegas, y a mis compañeros comisionados Adrián Alcalá, Oscar Guerra Ford y Eugenio Monterrey Chepov. Naturalmente, agradezco la presencia en esta ceremonia de la secretaria de Gobernación, ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, quien además de ser la primera mujer en la historia de México en encabezar tan relevante dependencia para la vida democrática de nuestra nación, siempre ha tenido una gran disposición, no solamente para colaborar con el instituto, sino para contribuir en los hechos en la defensa de los derechos humanos. Lo cual no es de extrañarse, pues desde su etapa como ministra ha dado muestras de cómo tiene un compromiso permanente con la transparencia y el acceso a la información. Solo por recordar su voto a favor de la solicitud 3/96, en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la existencia de violaciones graves a derechos humanos por el ocultamiento de la verdad en el caso Aguas Blancas, o su voto a favor en el amparo de revisión 173/2012, en el que la primera sala del Alto Tribunal determinó la inconstitucionalidad del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales al contener una restricción absoluta de acceso a las averiguaciones previas, solo por dar 2 ejemplos. De gran relevancia han sido las reflexiones que se han expuesto en estos 4 días. Resalta en primer lugar que el acceso a la información y la transparencia son pilares fundamentales para salir de la crisis provocada por el COVID-19, dada su importancia para la formulación de estrategias dirigidas a atender las afectaciones que ha causado esta crisis, las cuales recaen con mayor severidad en los sectores más vulnerables, así como que debemos redoblar esfuerzos en materia de protección de datos personales, ya que se han agudizado los riesgos derivados de su tratamiento. En ese sentido, debemos trabajar para instrumentar políticas públicas que, por un lado, aseguren la publicidad de información oportuna y relevante, pues es una condición necesaria para evaluar la efectividad de las acciones desplegadas para la gestión de los impactos de una crisis de tal magnitud. Y también para evitar que estos se agraven y, por otro lado, reforzar las acciones dirigidas a aumentar la alfabetización digital y la conciencia entre la población sobre la importancia de proteger sus datos personales para evitar la proliferación de conductas ilícitas. En segundo lugar, si ustedes me permiten, y haciendo una apretada síntesis de algunas conclusiones en esta Semana Nacional de Transparencia,
nos permitió compartir experiencias tanto nacionales como internacionales sobre la forma en que las instituciones y organismos nos hemos adaptado a las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia, lo cual enriquece nuestra visión y esto, sin duda, coadyuvará en adoptar las mejores prácticas, pues la conclusión de la crisis sanitaria no se ve cerca. Todos han coincidido en que hoy más que nunca necesitamos fungir como aliados de la sociedad, innovar en la prestación de servicios, divulgar oportunamente información útil para la toma de decisiones, cumplir a cabalidad con nuestros mandatos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos, asegurar canales de participación en los procesos de toma de decisiones y, desde luego, acompañar en una rendición de cuentas efectiva a las autoridades. En tercer lugar, destaco que uno de los mensajes más recurrentes fue que se requiere unidad. Unidad para obtener mejores resultados cuando afrontamos un escenario de crisis. Por ello, si queremos contrarrestar la desinformación masiva y la polarización de la opinión pública, combatir la corrupción, reforzar el respeto a la libertad de expresión o asegurar el debido tratamiento de los datos personales, así como construir instituciones fuertes y eficientes, es imprescindible orientar nuestros esfuerzos bajo una lógica de colaboración intersectorial y multidisciplinaria. La transparencia, coincidimos todos y todas, además de salvar vidas, también cimenta las bases para construir confianza, la cual es condición sine qua non para que las políticas públicas otorguen mejores resultados a la sociedad y para que la ciudadanía también sea participativa y colabore en su instrumentación. No puedo concluir sin agradecer a todo el Sistema Nacional de Transparencia, a Cintia Cantero, que hoy no puede estar con nosotros y que, sin embargo, fue muy importante la participación y colaboración que hubo a través de todos los organismos garantes, en los cuales quiero reconocer a quienes están presentes en esta plataforma y presentes también en nuestras redes sociales. Desde luego a todo el equipo del INAI que colaboraron en la realización de este evento, solo por mencionar a algunos, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, naturalmente a la Dirección de Promoción y Vinculación con la Sociedad, a la Dirección de Asuntos Internacionales, a la Dirección de Comunicación Social, a las Direcciones Generales de Enlace y a la Dirección General de Administración. A todo el equipo y a toda la familia INAI, muchas gracias. Desde luego a mis compañeros y compañeras comisionadas que ya he mencionado por su confianza para poder llevar a cabo a lo largo de esta semana, en estos 4 días y de manera virtual por primera vez esta semana y este importante foro. Tengo la certeza de que las actividades de este foro han permitido una gran reflexión y aprendizaje para analizar todas aquellas propuestas y soluciones que se han puesto sobre la mesa y para enfrentar mejor los desafíos asociados a la situación de emergencia. Ello nos dota de mayores elementos para cubrir las necesidades que requiere la ciudadanía con instituciones más transparentes y más comprometidas que garanticen sus derechos de manera óptima. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos el mensaje de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. Saludamos a la comisionada Naldi Patricia Rodríguez Lagunes, a la comisionada Ana Elisa López Coello, al comisionado Ricardo León Carabeo, a la comisionada Alma Cristina López de la Torre y a la comisionada Reina Lisbeth Ortega Silva. Escucharemos ahora el mensaje del comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho aprecio a la señora doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ministra en retiro y amiga del INAI. Y saludo, por supuesto, también con mucho regocijo, y debo decirlo, algarabía, aunque pudiera verse mal en un viernes a punto de tarde y en el que, hay que decirlo, se cosecha el término de un gran evento, de un formidable
evento que no es solo eso, sino que fue, como ya lo ha dicho Blanca Lilia, mi compañera, la coordinadora de esta versión de la Semana Nacional de Transparencia, un evento que ha podido ser útil, porque esa es la intención. Saludo a Josefina Román Vergara y saludo a mi nueva compañera, mi paisana zacatecana, Norma Julieta del Río Venegas, quien jurídicamente, para efectos totales, se volvió comisionada ya el pasado día 18, cuando rindió protesta, al igual que el nuevo compañero comisionado Adrián Alcalá. Ellos más Eugenio Monterrey y Oscar Guerra Ford. Los 7 le damos la bienvenida y le agradecemos mucho, doña Olga, que nos haya hecho el favor de acompañar. Quiero recordar que hace 2 años, justo en estos meses, un poco antes, allá en las postrimerías de septiembre del 2018, cuando el nuevo gobierno estaba por asumir el mandato, ya doña Olga Sánchez Cordero se sabía, iba a fungir como secretaria de Gobernación y tuvo la gentileza de acompañarnos en la clausura también de aquella Semana Nacional de Transparencia de ese año. Y ahí tuvo con nosotros un gesto que no ha dejado de tener, como ya se ha dicho también, de gentilezas, de detalles, de atenciones, que le agradecemos y le agradecemos mucho y se lo reconocemos. Esta Semana Nacional de Transparencia tenía que estar dedicada indefectiblemente a la salud pública y no solamente a la problemática que nos tiene a todos en el mundo ocupados y preocupados, que es desde luego este virus que ha trastornado al mundo, que es el COVID-19, sino también a la problemática de salud pública que una tragedia de estas dimensiones, que ha arrancado más de 100,000 vidas reconocidas oficialmente, aunque la propia autoridad sanitaria reconoce sus registros oficiales, sino también al efecto paralelo que ha causado la concentración exclusiva de las capacidades y de las atenciones médicas del sector salud y del sector privado, que en momentos ha estado colapsado en términos de capacidad para brindar todas las atenciones suficientes, aunque lo ha venido haciendo con enorme mérito. Quiero que todos simbólicamente reconozcamos aquí, primero, en duelo por esas 100,000 vidas que se han ido y que desde luego a todos nos consternan y nos deben de causar lamento, pero también por los casi 2,000 integrantes de la familia médica o del personal médico sanitario que han también perdido la vida en el difícil y tremendo llamado a cumplir el deber, honrando el juramento hipocrático y dando batalla, en momentos incluso sin los equipos y sin todas las condiciones para hacerlo de la mejor manera. Han sido estoicos y se les debe reconocer. También quiero decir que la salud pública, como se ha podido ver en los paneles de gran valía, con personalidades de primer nivel, todas ellas, los moderadores, como ya se ha mencionado, el gran debate paralelo al COVID, que es la desatención o la atención con los niveles suficientes de capacidad para todos los enfermos y pacientes que atraviesan una desgracia o una situación de quebranto de su salud y que por razones de la emergencia no solo es que no tuviesen garantizado la terapia o la atención en términos ordinarios, sino que por prescripción médica ellos mismos, llevando o padeciendo cánceres o padeciendo enfermedades de grave manifestación por su propia condición de personas con indicaciones para ser más vulnerables frente al COVID, han tenido que estar ajenos y alejados de las medidas de cuidado que tanto requiere. Por esa razón, dedicamos esta Semana Nacional de Transparencia a la Salud Pública 2020. Sabemos que lo que se ha dicho en estas sesiones ha sido y será de utilidad. El sector público, gubernamental y el sector de salud que vino a participar se mostró
se mostró abierto a reconocer la necesidad de intercambiar soluciones para todos juntos encontrarle camino a esta dificultad. Es una tragedia haber perdido 100,000 personas y más que tristemente se perderán más de 1 millón de contagiados por este virus en un país de 130 millones. No deja de ser, desde luego, un dato estremecedor y, por supuesto, del todo relevante, trascendente. Esperemos que el INAI, con sus potencias, y el Sistema Nacional de Transparencia, aquí representado por tantos colegas y compañeros de este sistema que se extiende a todo el país, con los 32 órganos garantes de transparencia y protección de datos, hagamos un frente para seguir sirviendo al Estado mexicano a través del servicio público de hacer factible la información pública. Ese es el servicio público que nosotros prestamos. Ofrecemos el servicio público de hacer que sea efectiva la información pública. Y por esa razón, y porque no se puede cruzar una situación trágica y lamentable a oscuras o con los ojos vendados, sino con la mirada fija y abierta para poder buscar las soluciones adecuadas, es que agradecemos a todos quienes han hecho posible que tengamos hasta el día de hoy el éxito que es evidente de una magnífica Semana Nacional de Transparencia online, como dicen los que hablan el inglés, completamente en línea, gracias a las potencias de la telemática y los avances sorprendentes de las telecomunicaciones y de las vías para hacer posible llegar a todo el país y al mundo entero. Así es que, a nombre de mis compañeras Blanca Lilia Ibarra, coordinadora de esta versión de la semana, felicitándote por el esfuerzo extraordinario, y a Josefina Román y, desde luego, a Julieta del Río Venegas y a Adriana Alcalá y a Eugenio Monterrey y a Oscar Guerra Ford por todas sus aportaciones en las mesas, en los paneles, por todo lo que hacemos juntos como equipo. Y dijo bien Blanca Lili, el presidente de la mesa directiva del Senado, Eduardo Ramírez, vino a decirnos que con unidad este pleno debe caminar y debe sortear las nuevas y otras asignaturas que le vendrán. Pronto habrá renovación de la presidencia y seguramente el pleno del INAI unido será capaz de tomar la medida adecuada para que la institución camine como debe caminar la República, de frente. Muchísimas gracias a todas y a todos. Agradecemos el mensaje del comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas. Saludamos también la presencia del comisionado Conrado Mendoza Márquez del estado de Baja California Sur, el comisionado José Alfredo Beltrán Estrada del estado de Sinaloa, la comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo del estado de Chihuahua y la comisionada Laura Marcela Carcaño Ruiz del estado de Puebla. Solicitamos ahora a la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, sea tan amable de dirigirnos un mensaje y hacer la declaratoria de clausura de este evento. Muchas gracias. Saludo y agradezco la invitación que me extendieron el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el doctor Francisco Javier Acuña, y también la comisionada del mismo instituto, Blanca Ibarra, quien es la coordinadora de esta Semana Nacional de Transparencia 2020. Saludo también a las y los comisionados que integran el INAI, así como también a las y los comisionados de las diversas entidades federativas que se encuentran conectados en este momento. A los académicos, a los ponentes y a todos aquellos que se encuentran en este momento y nos siguen y nos acompañan en las diversas plataformas digitales. Esta Semana Nacional de Transparencia, en esta edición, se llevó a cabo, como lo acaba de decir el señor presidente,
bajo el lema Salud Pública y Transparencia. Importancia de la información pública para afrontar las crisis sanitarias. Es sin duda la Semana Nacional de Transparencia uno de los eventos más importantes del año para el Sistema Nacional de Transparencia que encabeza el INAI. Y en este año tan peculiar, con la pandemia COVID-19, que impactó no solamente a México, sino a toda la comunidad internacional. Así que celebro que esta Semana Nacional de Transparencia sea dedicado al tema de la salud pública, la importancia de su transparencia y a las nuevas tecnologías en la nueva normalidad laboral y educativa. Obviamente de estas tecnologías de las que hemos ya hecho uso últimamente, como lo estamos haciendo en este momento. Me sumo, sinceramente, a la manifestación de duelo a los familiares de quienes perdieron la vida por el COVID-19 y al reconocimiento a todo el sector salud por su solidaridad y compromiso con los enfermos que nos ha manifestado el señor presidente del INAI. Tengo la certeza de que los 9 paneles que se realizaron durante esta semana son de la mayor relevancia para eliminar obstáculos en la construcción de una ciudadanía bien informada y para atender retos en esta materia. El balance del papel de la transparencia y el acceso a la información del Estado mexicano ante la emergencia sanitaria, la rendición de cuentas en tiempos de pandemia y las medidas de seguridad para resguardar los datos personales sensibles, por mencionar solo algunos, fueron materia de reflexión y de grandes aportaciones en esta semana al quehacer institucional de todos nosotros y de ustedes en lo particular. La transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales son características de las democracias. Y el gobierno de México es garante de estos derechos, de su promoción, de su protección, de su difusión y de su vigilancia para hacer su ejercicio efectivo. Conjugando estas acciones con el tema de la salud pública, tenemos un claro ejemplo de la importancia que nuestro presidente le ha dado al derecho a la información, pues su instrucción, y que se cumple cabalmente todos los días, fue la de mantener informado al pueblo de México sobre la pandemia del COVID-19. En una sociedad verdaderamente democrática, todos los ciudadanos tienen el derecho a ser parte de los asuntos públicos. Y es en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que este derecho se ha materializado y fortalecido. Pues hoy, como nunca antes, se hace partícipe a las mexicanas y a los mexicanos de la agenda pública. Se les brindan las garantías de acceso a la información, existe la transparencia en el actuar de las autoridades y la rendición de cuentas se cumple. La Secretaría de Gobernación predica con el ejemplo. Es mi compromiso, ha sido mi lucha, es nuestra lucha, la de ustedes, la mía. Y además lo hago convencida y lo hago con gusto. La rendición de cuentas y la transparencia, y así lo he realizado en cada mes, con la presentación de un informe de las acciones que el Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias de Género lleva a cabo, por poner solo un ejemplo.
En esta etapa de la vida democrática de México, en esta cuarta transformación de la vida pública en nuestro país, en la que es obligación y convicción de los servidores públicos actuar con transparencia y rendir cuentas, la labor de ustedes, de las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es un pilar fundamental en la institucionalidad del derecho a esta información pública y el uso adecuado de los datos personales. Y es que en estos espacios en los que el organismo garante y los sujetos obligados sumamos fuerzas, en donde el interés por México y su pueblo se antepone para juntos garantizar sus derechos humanos, como lo es precisamente el derecho humano a la información y a la protección de sus datos. Reconozco sin duda el gran esfuerzo del comisionado presidente, Javier Acuña, de la comisionada Blanca Ibarra, en esta edición de la Semana Nacional de Transparencia y que tuvo su coordinación por Blanca Ibarra. Reconozco también la participación de mis colegas de gabinete, de los panelistas que participaron, de los académicos, de los propios comisionados y comisionadas, de todos. Agradezco este gran esfuerzo, porque en esta época de pandemia, sin duda, el acceso a la información pública gubernamental, la protección de los datos personales fue de la mayor importancia para atender este problema, esta pandemia, esta crisis de salud, esta crisis económica, transitar hacia esta nueva normalidad. Y sin duda, la labor de todos ustedes, su compromiso, su responsabilidad, la tenemos que reconocer porque fue de vital importancia. No hemos salido todavía de la pandemia. No se ha descubierto una vacuna todavía que tenga todo el protocolo, que está en muchas de ellas en la tercera fase. Todavía tenemos un largo camino en esta situación de pandemia, no solamente en México, sino en el mundo. Hemos tenido rebrotes. Han sido algunos de los estados de la República en donde se ha nuevamente regresado al color rojo, algunos al naranja y algunos que ya estaban en amarillo volvieron nuevamente. O sea que todavía tenemos un largo trecho por caminar en esta crisis de salud, en esta crisis económica, en esta recuperación de la economía, de los empleos, pero sin duda alguna ustedes han sido garantes de estos derechos, garantes del acceso a la información y garantes del ejercicio pleno de los derechos y de la protección de los datos personales, que en esta época de pandemia se volvió por sí mismo un tema sumamente sensible. Yo quiero reconocerles su trabajo, su responsabilidad, su compromiso y sobre todo reconocerles el trabajo tan intenso que realizaron durante estos momentos tan difíciles para México y para el mundo. Muchas gracias y si me es dable en este momento clausurar el evento o si retomamos a la moderadora para que nos dé oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Le pedimos si es tan amable de clausurar los eventos de la semana. Muchas gracias. Tenemos ahorita, ¿por qué me lo quitaron? 2:12. Con mucho gusto. Siendo las 12 horas con
14 horas entonces. Mira, ya se conectó, es que como que no se podía. Pero... Siendo las 14 horas con 13 minutos del día 20 de noviembre del 2020, declaro formalmente clausurada la Semana Nacional de Transparencia 2020, con la seguridad de que los trabajos aquí realizados contribuirán y ya contribuyen a impulsar el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Muchas felicidades a todas y a todos ustedes. Tengan muy buen fin de semana y muy buenas tardes. Gracias. Agradecemos el mensaje y declaratoria de clausura de la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. En este momento, en agradecimiento a todas y todos los ponentes, conferencistas, moderadores y moderadoras, así como al público en general, les invitamos a ver el siguiente video. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, agradece a las más de 70 invitadas e invitados panelistas que participaron en las 20 horas de trabajo a lo largo de 4 días en la Semana Nacional de Transparencia 2020. Salud Pública y Transparencia. De igual manera, las comisionadas y los comisionados del Instituto reconocen ampliamente a las más de 3.600 personas inscritas para seguir las actividades, así como a las más de 50.000 personas que siguieron las transmisiones por Internet, a los medios de comunicación que han generado más de 300 notas informativas en los distintos espacios, a la comunidad del INAI que colaboró en la organización de tan exitoso evento. A todas y todos, muchas gracias. Acércate al INAI. Agradecemos a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, así como a las comisionadas y los comisionados del INAI y de los órganos garantes integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. De esta manera concluyen los trabajos de la Semana Nacional de Transparencia 2020, Salud Pública y Transparencia, importancia de la información pública para afrontar crisis sanitarias. Agradecemos a quienes nos acompañaron durante todas las jornadas a través de la transmisión del evento vía Internet. Muy buenas tardes.